actual situación de la vivienda en nuestro país y en la provincia de Málaga, sobre todo en lo que afecta a los precios y el incremento tan grande que se ha producido en los últimos años en la subida del precio del alquiler. Para hablar, entre otras cosas, de esta cuestión se encuentra hoy conmigo Isabel Guerrero y también Pablo Sánchez. Muy buenas tardes, muy buenos días a los dos. Buenos días. Ambos son portavoces del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga. Muchísimas gracias por venir. Sindicato que comenzó a gestarse hace más o menos 2 años, movido un poco por lo que yo estaba diciendo al principio, por esa alarma ante ese incremento que parece que no tiene techo del precio de la vivienda, y en este caso lo trasladamos el precio del alquiler de la vivienda en la provincia de Málaga y en la capital. Efectivamente, de manera más o menos oficiosa, durante 2 años pues, se ha generado este movimiento de afectadas, de afectados por las subidas constantes del alquiler. En apenas 4 años pues, ha subido un 42,1% solo en la ciudad de Málaga. Estamos ahí un poco en la terna de las grandes ciudades españolas donde más ha subido el alquiler. Estamos hablando de Madrid, Barcelona, Castellón, Valencia. La Mallorca, la que más. Sí. Entonces empezó a funcionar de manera un poco espontánea, ¿no? Sí, por así decir. Más como un movimiento, como una organización realmente con las ideas claras. Y ya a partir de este año pues sí que empezamos a ver que queríamos dar un salto más allá del asistencialismo y de ser simplemente un movimiento de gente que estaba preocupada, intentar crear como un impacto y marcar la agenda política. ¿Hacia dónde estáis dirigiendo precisamente ahora vuestros pasos, ya como sindicato, como con ente de asociación? Principalmente hemos lanzado una campaña de afiliación, la lanzamos el jueves pasado, el 21 de noviembre. Hicimos una presentación ante los medios y hemos hecho un llamamiento a toda la comunidad de inquilinas e inquilinos de Málaga para que se afilien al sindicato y que para que podamos formar un colectivo de personas afectadas más fuerte, mejor respaldado y que con ese respaldo pues, podamos acudir a las instituciones, a los políticos, las políticas para poder hacer nuestras propuestas y reivindicaciones que son bastantes y muy necesarias a la luz de la urgencia, de la emergencia habitacional que hay. Concretamente en la ciudad de Málaga también existe. Porque, de hecho, nosotros como sindicato de inquilinas hemos seguido la estela un poco de Barcelona, Madrid, que son nuestros referentes. Porque ya no es un problema local de Málaga, ni siquiera un problema regional, es un problema prácticamente global. Es verdad que en ciudades muy turistificadas es todavía peor, pero que no es algo exclusivo de Málaga. Porque además me imagino que cuantificar cuántos son el número de malagueños y malagueñas afectadas por estos brutales incrementos del precio del alquiler es complicado, ¿no? Esos datos realmente no... Porque además, incluso, el problema no solo afecta a gente que ya vive de alquiler, especialmente a la población joven. España, que es de los países a la cola de edad de emancipación de la población joven, también se ven afectados por estos precios abusivos del alquiler, ya que no pueden llegar a independizarse con unos sueldos precarios, la imposibilidad de acceder a una hipoteca. La única vía que queda es el alquiler, y si el alquiler ya también está a estos niveles, pues no pueden independizarse. Realmente es difícil cuantificar esos datos, como explicaba mi compañero, porque es un problema muy transversal. Es un problema que afecta a personas de diferentes generaciones, de diferentes situaciones, familias con hijos, personas mayores, jubilados, jubiladas, inmigrantes, por supuesto. Muchos casos de familia que lo hemos visto a lo largo de estos 2 años, monomarentales, de madres solteras con hijos a su cargo, con 1 o 2 hijos, que realmente con unos sueldos que estamos hablando del entorno de los 1.000 euros, se les hace muy cuesta arriba conseguir alquilar un piso cuando la media está a lo mejor en 700, 800 euros. Porque es además, absolutamente inviable. En Málaga también se da una cosa, que es que somos de la 3ª o 4ª ciudad más cara para alquilar de España, pero sin embargo en temas de salario estamos a la cola de España. Somos prácticamente la ciudad número 100 en temas de salario medio. Entonces eso es una cosa que vemos también mucho en el sindicato, que realmente no viene gente, viene gente trabajadora que tiene un sueldo, que ellos quieren pagar su alquiler, pero es que no les da simplemente. Una persona que gana 1.000 euros, tiene 2 hijos a su cargo, no puedes pedirle que pague 800 euros de alquiler. ¿Y qué explicación podemos dar? ¿Qué factores, qué caldo de cultivo se ha dado en la capital de Málaga para que en cuestión de años el precio de la vivienda de alquiler haya subido pues, un porcentaje que situabas en el 40%? Sí. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, aquí ha pasado que las viviendas con fines turísticos se incrementaron aquí, concretamente en Málaga, entre 2016 y 2017, hablamos de un año, un 206,58%. Eso ya en un parque de alquiler ya de por sí bastante pequeño,
pues dificulta mucho a la gente el hecho de alquilar un piso. Lo que pasa es que esto, bueno, como comentábamos antes a micrófono cerrado, es un problema mucho más complejo, un problema estructural que afecta a todo el país, que nace un poco a raíz de la modificación en 2013 de la LAU, la Ley de Arrendamientos Urbanos, que es estatal, que disminuye los tiempos de contrato, de 5 pasaron a ser 3 años, y luego lo facilitó el Gobierno estatal en su momento, la llegada de una gran cantidad de fondos de inversión, empresas que han invertido en este país muchísimo dinero en el mercado del alquiler. Eso es lo que ha generado, en nuestra opinión, la burbuja, y bueno, pues son como distintos factores. Evidentemente, Málaga, que es una ciudad muy turistificada, donde ha aumentado espectacularmente este tipo de viviendas con fines turísticos, tenemos, digamos, esta particularidad, pero realmente la madre del cordero está en la modificación de la ley estatal. Y también a la falta de parque de vivienda pública en alquiler. En España creo que es del torno al 2,5%, ¿no es así? Está muy por debajo de la media europea, pero muy por debajo. Claro, cuando se produce esta situación, pues evidentemente, ¿no? Hasta los propios empresarios inmobiliarios lo reconocen. O sea, no existe un parque de vivienda público al que pueda acceder gente que no tiene acceso a la vivienda del mercado libre. ¿Por qué? Porque simplemente no se lo pueden costear. El precio de la vivienda, el incremento del alquiler de la vivienda, como decíamos al inicio del programa, es un asunto que preocupa y muchísimo a los ciudadanos. De hecho, en estos últimos días hemos salido a la calle para preguntar a la gente pues, un poco qué dudas tiene relacionadas o qué reivindicaciones quiere hacer públicamente relacionadas con el incremento del precio del alquiler. Os van a trasladar algunas preguntas nuestros telespectadores. Me gustaría que escucharais la primera de ellas. Hola, mi nombre es Cristina, soy estudiante y me gustaría saber de cuánto es el periodo mínimo de alquiler y si un casero está en su derecho de echarme en un mes o dependiendo del alquiler que tenga. Esta telespectadora pregunta un poco por los derechos que tienen hoy en día los inquilinos y si se han perdido respecto a los últimos años, que ya Isabel antes hacía un poco de mención por la duración de los contratos. ¿Qué le podemos decir? Pues con la última modificación de la Ley de Arrendamiento Urbano que hizo el PSOE a principios de este año, ahora mismo la duración mínima es 5 años si tu arrendador es una persona física y 7 si tu arrendador es una empresa, una persona jurídica. Y no, el arrendador no te puede echar del piso cuando quiera, tiene que pasar esos años mínimos y a partir de ahí hay un procedimiento para notificarte que no te va a renovar, que tiene que cumplir, si no lo cumple se iría renovando el alquiler en prórroga de 1 año. Si se producen casos en los que a lo mejor el propietario de la vivienda intenta un poco saltarse este plazo mínimo de 5 años establecidos. Continuamente. Nosotros lo hemos visto a lo largo de este tiempo con el sindicato de inquilinas. Nos han trasladado situaciones de verdaderas tropelías, ¿no? Sí. Subidas ilegales. Pues tenemos una compañera a la que le subieron el alquiler justo al terminar el primer año de contrato. Eso es ilegal. O sea, además le subieron, no sé si fueron 30% o algo así, ¿no? Porque el precio, perdón Isabel, ¿cada cuánto se puede revisar por parte del propietario? Se revisa cada año, pero en función del IPC. Una vez que finaliza el contrato, sí que es verdad, antes era 3 años, hasta hace muy poco, ahora con la modificación del Real Decreto de marzo, al que aludía Pablo, vuelven a ser los contratos de 5 años. Una vez finalizados los 5 años, sí que es verdad que el propietario o la propietaria puede actualizar la renta como quiera, como estime oportuno. Claro, que eso es una de las principales reivindicaciones que hacemos, que alargar la duración de los contratos está bien, pero si no se fijan los precios de partida, si el precio de partida puede ser el que marque el mercado, al final nos encontramos en que sí puede que durante 5 o 7 años no te vayan a subir el precio, pero el precio ya de por sí es abusivo, entonces no es realmente una solución a largo plazo. Estamos hablando de subidas muy fuertes. El propio Banco de España, que no es sospechoso de ser una organización revolucionaria ni nada por el estilo, lo ha publicado. O sea, en España ha subido un 50% el precio medio del alquiler en apenas 5 años. La OCDE ya también está dándole toques a España porque, en fin, porque la gente está empezando a gastar demasiado dinero en el pago de la renta, como pasó anteriormente con las hipotecas, ¿no? Entonces, no, eso es un modelo absolutamente inviable, ¿no? Y además que provoca un gran sufrimiento, mucha inestabilidad en buena parte de la población. ¿De qué manera, como sindicato, vosotros abogáis que se impulsen unos precios más asequibles para la ciudadanía, para que todo el mundo tenga derecho a acceder a una vivienda en régimen de alquiler?
Tiene que haber parque público en principio, que no hay. O sea, en 2018 se proyectaron un 4% de VPO, cuando la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, la LOA, obliga a proyectar un mínimo del 30%. Estos son datos del Colegio de Arquitectos. Al final, para regular el mercado tiene que haber una intervención de la Administración y tiene que ser con dos patas. Una es la regulación de los precios máximos, cosas que se ya están haciendo en ciudades de Europa, Berlín ha empezado a hacerlo, y la creación de un parque de vivienda público, que es realmente la medida más certera, y pero es verdad que es la más costosa y la más a largo plazo. Habría que empezar primero por una regularización de los precios, mientras se va aumentando el parque de vivienda público. Vosotros también abogáis porque se regulen los honorarios de los denominados intermediarios, ¿no? ¿Qué figura juegan estos intermediarios en todo lo que es el proceso de alquiler de una vivienda? Normalmente estamos hablando aquí de las agencias, que es verdad que al final prestan un servicio, pero el servicio se está prestando al arrendador, no al arrendatario. Y los honorarios de la agencia siempre suelen caer sobre el arrendatario, que se ve abogado al final al primer mes de contrato puede pagar el mes de agencia, el mes de alquiler y la fianza, que pueden ser 1 o 2 meses. Y al precio que estamos hablando ahora mismo el alquiler en Málaga puede ser desembolsar unos 3.000, 4.000 euros el primer mes, que es algo bastante complicado para la mayoría de las personas. Totalmente. Porque entiendo que por parte de algunos propietarios, agencias, ahora mismo se están imponiendo condiciones que podríamos denominar leoninas, ¿no? Absolutamente. Y que, cuando hablamos de un perfil joven, estudiantes universitarios que vienen a Málaga a estudiar prácticamente es inasumible, ¿no? Totalmente. Bueno, hay condiciones leoninas de todo tipo, desde, por supuesto, no admitir mascotas, a no admitir niños. Sí. Eso lo hemos llegado a ver, que pensamos que eso es totalmente ilegal, o sea... Y bueno, quería apuntar también que lo del parque público de viviendas es tan fundamental como que hay que darle salida a la emergencia habitacional a la gente que no tiene salida, que no tiene dónde vivir. Porque Málaga ahora mismo es la provincia andaluza con más desahucios habitacionales, tanto de alquileres como de hipotecas. En 2019, en los 6 primeros meses, ha habido 1.270 desahucios. Y a esa gente entendemos que hay que darle una alternativa habitacional. Y eso solo pasa por un parque público de vivienda realmente ajustado a la ley y que desarrolle pues, un mandato constitucional. Porque siempre nos gusta apuntar y resaltar que el derecho a la vivienda está recogido en la Constitución por el artículo 47 y los poderes públicos tienen que ser conscientes de eso. Isabel, Pablo, me gustaría que respondieseis en estos momentos a otra pregunta de uno de nuestros telespectadores relacionadas con los derechos y obligaciones de los inquilinos y propietarios. Hola, quería preguntar ¿cuándo tendría que pagar algo en la casa si se me rompe? Pues, a ver, en teoría, cosas que se rompen por el uso cotidiano y que son relativamente baratas, como puede ser que se te rompa, pues no sé, la cisterna del váter o algo así, suelen caer a cargo del arrendador. Pero ya cosas que se rompan por el simple hecho de vieja o yo qué sé, por ejemplo, la encimera de la cocina y demás, es el propietario el que tiene que pagarlo. Al final, como que se entiende que cuando es el arrendatario el que hace un mal uso del objeto y lo rompe, corre a cargo de él, pero cuando es algo que simplemente se ha roto por viejo o por su uso natural... O forma parte de la estructura de la casa, claro, también. El arrendador. Esta cuestión de quién paga qué suele ser motivo de conflicto entre propietario y arrendatario. Mucho, la verdad. Sobre todo ya no solo cosas dentro del propio edificio, o sea, de la propia vivienda, sino arreglos dentro del edificio. Que veo un edificio antiguo que tiene que hacer un arreglo de fachada, por ejemplo. Pues hemos encontrado casos de propietarios que quieren cargar ese arreglo al arrendatario. Cuando firmamos un contrato de alquiler, me gustaría que lo explicarais de una forma muy práctica para que la gente que nos está viendo en casa lo entienda. ¿En qué aspectos debemos prestar especial atención y mirarlos con lupa? Pues sobre todo en la duración, porque, o sea, por ley es verdad que un contrato tiene que durar ahora mismo 5 años. Entonces suelen hacer de 1 año, pero se entiende que se va prorrogando automáticamente hasta ese mínimo. Pero es verdad que también nos encontramos casos de arrendadores que ofertan su casa que va a ser destinada a uso habitacional como ocasional. Vivienda habitual. Claro, contratos de menos de 1 año, de 11 meses, de 10 meses, que son totalmente ilegales. También habría que revisar las subidas, que no puede haber subidas más allá del IPC. En cualquier caso, nosotros en nuestra web, inclinatodemálaga.org, tenemos una guía, la verdad es que está bastante clara y bastante... pormenorizada, con preguntas frecuentes y ahí las desarrollamos cada una de ellas. Es verdad que nos hemos encontrado bastantes casos de gente, incluso gente que llevaba
alquilando una casa, residiendo en una casa 10, 15 años y tenía un contrato de vivienda, no recuerdo cómo se llama, no contrato de vivienda ocasional. Habitual, el contrato realmente que tendrían que tener, sino como un contrato de vivienda temporal o algo así. Gente que estábamos hablando que llevaban pues, residiendo en la misma casa un montón de tiempo, ¿no? Y se hacen ese tipo de irregularidades, por no contar muchas más otras, ¿no?, de casos que nos hemos encontrado. En el caso del alquiler de vivienda de corta duración, por periodos vacacionales, entiendo que las circunstancias y los contratos seguían por otros parámetros. Y claro, la legislación sería otra totalmente diferente. Si os parece, vamos a seguir hablando durante los próximos minutos de alquiler de vivienda, pero vamos a conectar en directo con la puerta del Ayuntamiento de Málaga porque allí va a comenzar, está previsto que comience ya el minuto de silencio que va a guardar parte de la Corporación Municipal y representantes de otras administraciones e instituciones en señal de repulsa por el último caso de violencia de género, una mujer, Sara, de 26 años, que fue asesinada ayer por su pareja en Tenerife. Es que ya te contaré entre mudanza, mi madre. Claro, yo también estoy movida con mis padres. Ya. En la campaña de Navidad de la asociación del centro histórico. Pues están viendo la imagen en directo desde el Ayuntamiento de Málaga, recordamos, en señal de repulsa por ese último caso de violencia de género que se registró ayer en Tenerife, precisamente además coincidiendo con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Seguimos hablando de alquiler de vivienda, hablamos de otro asunto. Estábamos hablando con Isabel Guerrero y con Pablo Sánchez, ambos son portavoces del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga. Decíamos, os constituisteis hace 2 años y en estos últimos días habéis iniciado una campaña para llamar a la afiliación. ¿Qué tiene que hacer una persona que nos está viendo ahora mismo, que se siente identificada con todo lo que estáis contando y que quiera formar parte del sindicato? Pues básicamente tiene que acceder a nuestra página web. Hay un botón bastante grande donde pone afíliate y simplemente es darnos sus datos básicos, nombre, DNI, correo electrónico, cuenta bancaria y ya nosotros nos pondremos en contacto con él para darle su número de socio, explicarle cuándo se irán haciendo las reuniones, cómo tiene que asistir a ellas y luego simplemente el cobro de la cuota en realidad es bastante escaso, son 6 euros al mes, 80 euros al año, o sea que tampoco es un desembolso muy grande. ¿Y cuáles son las principales acciones y actividades que impulsáis como sindicato? Pues sobre todo ahora mismo lo que podemos hacer por la masa que tenemos son reuniones colectivas en las que intentamos asesorarnos y solucionar problemas más fáciles de arreglar desde un punto de vista que simplemente igual es simplemente conocer la legislación. La idea a largo plazo es ser un grupo lo suficientemente numeroso como para poder hacer presión y marcar la agenda política. Ya en las anteriores elecciones municipales nos reunimos con todos los grupos políticos para plantearles nuestras demandas. Con casi todos. Bueno, sí. No sé si en esta campaña electoral habéis echado de menos un poco que se hablara más de vivienda y de impulsar pues, unos alquileres públicos sociales que sean universales, por así decirlo. Desgraciadamente, creo que, en mi opinión, esta es una opinión mía personal, se ha hablado un poquísimo de vivienda. Teniendo en cuenta que uno de los grandes problemas que tenemos ahora en este país, se ha echado mucho de menos que la vivienda no esté casi en el centro de la agenda política, ¿no? Las cuestiones territoriales, todo lo que tiene que ver con Cataluña y demás, pues, entendemos, Han engullido todo. Han engullido. Y bueno, pues aquí a nosotros nos gusta mucho hablar también de la Constitución. Vuelvo a decir, el artículo 47 es el que dice que todos los ciudadanos, ciudadanas españoles tenemos derecho a una vivienda. Y hecho en falta, y lo he hecho en falta además por parte de casi todos los partidos políticos. Sobre todo porque la tendencia es que esto va a ir empeorando. Sí, el colectivo de inquilinos e inquilinas en este país va aumentando. Yo es que a veces veo una cifra, veo otra, entre un 18 o 21%, va aumentando porque, como bien decía antes Pablo, el acceso a la vivienda, a la compra, también es muy complicado, aunque los precios
siguen sin estar tan altos como hace 10 años, han ido subiendo. El acceso al crédito también sabemos que es muy limitado, sobre todo para la gente más precaria, para los trabajadores, trabajadoras, para los jóvenes. Entonces, la opción del alquiler empieza a ser una opción que gana cada vez más fuerza. La gente se ve de alguna manera abocada a vivir de alquiler. Recordemos que este país tradicionalmente no tiene una cultura de alquiler, ni mucho menos arraigada en relación con otros países de nuestro entorno, ¿no? Pero, puesto que este colectivo va aumentando cada vez más y cada vez más gente vive de alquiler, yo creo que los poderes públicos, todas las administraciones, por supuesto todos los partidos políticos deberían tomarse un poco más en serio al colectivo de inquilinos y escuchar nuestras reivindicaciones. Pues con este mensaje nos quedamos. Isabel Guerrero, Pablo Sánchez, portavoces ambos del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y toda la suerte en esta andadura que, como dice, estáis iniciando en estos momentos. Muchísimas gracias. Gracias. Sí. Nosotros ahora, cuando son las 12:06, conectamos en directo con la radio, con el 97.4, segunda hora de Málaga al Día. Ya saben, el programa que presentan Elena Claros y Ana Oñate. Vamos a escuchar durante unos segundos de qué asuntos están hablando. Autismo Málaga cumple 25 años. 25 años dedicados a mejorar la calidad de vida de las personas con trastorno del espectro del autismo y sus familias. Somos una organización de referencia con una amplia variedad de servicios que puedes conocer visitando nuestra sede en calle Juan Francés Bosca número 11 o llamando al 952 28 59 54. 25 años de Autismo Málaga. Ana, ¿qué tal? Comentábamos